convergen. Demasiada emoción el estar acá, la verdad. ¿Se escucha bien? Bueno, voy a tomar agua primero. Me voy a dar un poquito la libertad de... Me conozco con muchos de ustedes, ¿sí? Nos conocemos, somos parte con algunos bastante cercanos en la vida, en encontrarnos en el día a día. Pero quiero decirles que a los niños, que pasen los niños, vamos, eso. ¿Cómo no vamos a tener nuestro culto? Pues, vale. Qué importante esta tarea, ¿no? Qué importante. Aquellos que vimos a nuestros hijos salir así, y hoy ya son familias con nietos de 20 años casi, qué importante que es esto. Qué importante. Les comento que, bueno, mucha emoción, muy agradecidos, muy honrados, pastores e iglesia, desde que compartimos con el pastor este momento, no dejamos de sentirnos muy honrados con mi amada, que hoy estemos con ustedes aquí. Bueno, somos un matrimonio de muchos años, ¿no? Dios mío, más de 50 de novio. Lindo tiempo. Bueno, yo la conocí cuando tenía 14 años y yo 19, así que no me digan nada. No me digan nada. Pero qué lindo camino. Qué lindo camino. La etapa de nuestra vida en esta es muy especial. Creo que cada día vivimos el regalo de Dios en nuestra vida. Esta casa que tenemos aquí al lado, construida por alguien que Dios nos puso en el camino, es una luz. La disfrutamos, hacemos de ese ámbito la vida del Señor, del reino, en todo lo que vivimos. Y esta etapa llega, así que llega y se disfruta y se comparte. Y la herencia, que son los hijos, cuando caminamos en el Señor, no exentos de errores y de cosas difíciles que se viven, Dios es muy fiel, muy fiel. Muy fiel, hermanos. Y nos entrega cosas que, como esta de estar acá, por eso les digo, nos entrega cosas que no están en el corazón. No están en nuestro propósito, pero están en el de Dios y Dios nos lo da. Y nos hace disfrutar cosas. Y para eso hoy, hace tiempo, hace muchos años, en una iglesia en Cenillosa, leí por primera vez este pasaje que hoy quiero compartirles, pero es la experiencia de una mujer, que todos los que estamos aquí entramos con una expectativa, con una realidad, y como hoy nos han ministrado tan lindo de llevarnos al Señor, adorarlo con nuestra casa, con nuestro ser, y traemos estas realidades y las confrontamos con Dios, ¿verdad? Las entregamos a Dios, esas realidades. Y salimos de acá, después de este tiempo que estamos con Él, para hacer actos en el cual construyamos lo que queremos y tenemos en el corazón. Y esta es la experiencia de una mujer que yo quisiera que juntos la confrontemos con nuestra propia experiencia
y caminemos. Miren, hermanos, yo voy a tratar de compartirles lo que de la lectura de este pasaje y de lo que encuentro de esta mujer, y cada realidad de ella nos lleve a nosotros a reflexionar nuestras realidades, ¿sí? Y usted tendrá las propias. Yo no estoy en su corazón ni en su vida, pero para eso venimos, para que Dios nos ministre en nuestras realidades, ¿verdad? Bien, el pasaje está en Segunda Reyes, capítulo 4, del verso 8 en adelante. Yo ando con estos aparatos que saben que me cuesta mucho, pero voy aprendiendo. Segunda Reyes, capítulo 4, del verso 8 en adelante. No sé qué versión tiene usted. Yo no me acuerdo ni cuál puse, pero la leo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? ¿Sí? Perdone, pero no. A que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo, estoy segura, lo dice en otra versión, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que construyamos, dice otra versión, un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, sillas y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, estoy tranqui. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Eso está, estoy tranqui, es mío, ¿eh? ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Bueno, yo diría que es de edad. ¿Por qué le vamos a decir que es viejo? ¿Será posible? Pero bueno, esta es nuestra versión. Tiene algunos años. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Yo me hago la idea, Dios mío, qué golpe, ¿no? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Leo lo que sigue, porque el pasaje, pero lo que sigue porque nos va a ayudar para saber de qué familia hablamos. El que sigue dice: y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Leo hasta acá porque nos hace ver cómo era la familia, ¿verdad? Segadores, eso lo vamos a ir viendo. Yo lo que Sunem, para que nos ubiquemos, Sunem se menciona, es el lugar donde los filisteos, por ejemplo, yo tengo anotado 1 Samuel 28:4, pero no lo busquen, yo solamente es para ubicarnos el lugar.
En Sunem ahí los filisteos, cuando fueron a pelear con el rey Saúl, donde murió el rey Saúl, ellos acamparon en ese lugar, en Sunem. Estaba como muy distante de Jerusalén, es como si fuéramos para el norte, ¿no? Para arriba, como si fuéramos allá Andacollo, Chosmalal, toda esa zona de allá arriba, digamos, para saber las distancias entonces, de lo que era Jerusalén. En ese lugar, esa lo menciona la Biblia, ahí acamparon los filisteos. También vivía Abisac, la sunamita, que fue la joven que cuidó al rey David cuando ya estaba en años antes de que muriera, que era la sunamita. Y después nuestra sunamita, que para que comenzamos, miren, es una familia que no tenemos los nombres. No tenemos nombre de él, nombre de ella, la sunamita. Lo que sí sabemos que tenían propiedades, ¿verdad? Y que la administraban. O sea, yo casi diría que con un beneficio, estamos hablando casi de una familia que es igual que nuestras familias. No sabemos los nombres, no sabemos cómo se llaman, pero sí la experiencia de esta familia y especialmente de esta mujer, Dios la puso en su palabra para que hoy nosotros reflexionemos sobre ella. Del esposo, lo que se dice, lo que se ve, es una persona que no tenía la vida espiritual como la sunamita. Evidentemente era una persona más callada, introvertida, no participaba. Creo que su ocupación, por lo que se ve, si después ustedes leen, van a ver que lo que se deduce del esposo es que era un hombre no muy participativo en la vida de la mujer, y a él le interesaba lo que tenían y administrar lo que tenían. No era de las personas muy expresivas. Hasta ahí es lo que se puede decir. No, tampoco, esto quiero aclararlo como yo lo siento, no es una persona o un esposo que ha sido mal con la mujer, pero tenía esa característica, ¿no? No la acompañaba, no lo acompañaba lo necesario. Lo que sí se ve que cada vez que la sunamita, ella lo participaba al esposo, que lo participaba en todo, vamos a ver, eso es algo que nos enseña para reflexionar también. Cada vez que lo participaba, él aceptaba, él era parte del tema, ¿vale? Hasta ahí vamos. ¿Cómo era la sunamita? Por lo que nosotros vemos aquí. En primer lugar, era una mujer importante, dice. No dice también de qué, por eso es tan lindo este pasaje, porque no nos dice nada raro. Lo de importante, no sabemos si lo importante es por cómo era ella. Para mí entender, acá, vieron que cuando uno le toca hablar, dice lo que uno, es el beneficio que tiene de estar acá adelante, ¿no? Por ahí uno dice lo que piensa. Pero yo la veo una mujer que la importancia de ella, y es lo que yo quisiera salir de este lugar igual, la importancia de ella es cómo ella era, cómo era su carácter, cómo era su forma. Tenía recursos, ¿verdad? Tenía propiedades que con el esposo tenían segadores, lo cual hablan que sembraban, tendrían animales, gente a cargo en la casa, todo bien. Pero dice que era una mujer importante, y cuando lo dice yo veo del ámbito de la sociedad. Mire, no sé por dónde era, pero es un detalle que tampoco nos define para pensar en ella. Simplemente que había algo en ella que la hacía relevante, ¿sí? Pero además, ¿saben qué noto? Y esto es lo primero que quiero que reflexionemos hoy, para nuestra vida. Que acá nos han ministrado hoy la que nos llevó en adoración la hermana
nos llevó a este pensamiento? Ella era, en primer lugar, la situación familiar. Muchas veces nos vemos en relaciones familiares que no son las oportunas, ¿viste? No son las deseables. A veces nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro contexto. Ella tenía lo que dije del esposo como era acompañada. A lo mejor no era el ideal. Hermanos, tampoco tenía hijos. Y no tener hijos en ese momento, en esa realidad, era una maldición. Hermanos, para una mujer en ese tiempo, no tener hijos era una maldición. Yo puse acá una palabra que debo ver si la encuentro. Una afrenta. Era una afrenta. Es una palabra dura la que estoy diciendo, ¿verdad? Vivir la mujer era en la sociedad, en el contexto, así como estamos nosotros. Una mujer que no tenía hijo era así, era considerada una maldición. Y tenía a su esposo en edad avanzada, así que sí, todavía más. Pero ¿saben qué? El primer ejemplo que yo tengo de esta mujer y que me hizo pensar y que debemos pensar es cómo esa mujer construyó su persona y fue un buen ejemplo de cómo podemos aprender a vivir con los deseos que no son cumplidos. Ella tenía un corazón abierto. Yo no estoy inventando. Si usted lee, y como recién leíamos, esa mujer no tenía su situación, su problema, sus realidades. No tener hijos, ser considerada socialmente como era considerada. Su realidad familiar, su situación no la inhibía en su corazón de tener un corazón sano y abierto. Lo primero que reflexiono es cómo tengo mi corazón cuando me voy presentando en la vida delante de Dios. Hermanos, nos ministramos, todos tenemos inconvenientes, todos tenemos dificultades. Y no podemos decir que, no podemos decir, no pasa nada. No, hermanos, pasa, una pérdida pasa. No tener hijos en ese tiempo era ser considerada ya un paria de la sociedad. Era muy duro. Pero ella demuestra, y lo primero que tenemos que buscar en nosotros, en nuestra vida, es tomar este ejemplo de cómo ella construyó su corazón de tal manera que su corazón le hacía vivir la realidad como la que Dios permite que hoy nosotros descubramos. ¿Y sabe cuál es su realidad? Su realidad es que su corazón era tan abierto y era tan real, y esas realidades no estaban por encima de su corazón, sino que le hacía ver la vida, y él ya vio lo importante que era Eliseo, el profeta, qué sabio que era, cómo servía, cómo era. Y entonces, ¿sabe qué hizo ella? Lo primero que tenemos que hacer, esa libertad del corazón, lo invitó. Y lo invitó insistentemente. Ella lo que vio en este corazón abierto, lo que sintió, primero, no lo tenía cargado con las culpas, no lo tenía cargado con sus realidades, sino que sus realidades estaban por debajo de la dignidad de su corazón, de su ser. Y cuando vio que algo tenía que ir a buscarlo, que lo sintió y lo tenía que ir a buscar, ella fue insistentemente. En ese tiempo, que una mujer se atreviera, a ver, entendemos el tiempo de la mujer, de cómo era considerada la mujer, ¿no? Por eso a mí me agrada hablar de la mujer. Porque hoy los hombres que estamos acá sentaditos aprendemos del ejemplo de una mujer. Estamos en otro tiempo.
pero nunca está de más hacerle recordar a los hombres lo que son las mujeres. Y en este caso yo veo el corazón de esta mujer que nos lleva al ejemplo de que ella insistentemente fue lo necesario y lo suficiente. Yo lo veo a Eliseo, cada vez que hablaron venía a comer, venía a comer, venía a comer, en toda situación. Creo que esto nos tiene que enseñar que tenemos que ser insistentes también. Porque el camino de ella es lo que logra al final. Pero el camino que recorre nos va a ir enseñando cómo nosotros tenemos que ir construyéndonos en las dificultades, en la lucha y en lo que tenemos en el corazón que tenemos que conquistar, que tenemos que lograr. Entonces ella se insistió y dice que el profeta, ¿verdad? El profeta aceptó, porque dice que cada vez cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Y sabe lo que veo yo? Que no solo lo invitó, sino que entró ¿a dónde? A su casa, ¿verdad? Entonces, entró a su casa. Yo voy a hacer algo. ¿Una silla? Voy a agarrar una silla. Si los que no me conocen, soy así. Soy medio así, pero no importa. Total, después verán ustedes. Acá, su casa, ¿verdad? Entró a su casa. Cuando ella lo invita, yo me pongo en el lugar de la tsunamita. Lo primero que noto, prepara la mesa. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Que son cosas que son muy importantes cuando nosotros vamos caminando en la vida. Estas cosas que es lo que yo sentía al compartirles este pasaje. Ella invita a la mesa y lo primero es preparar la mesa. Y se va a poner ella a buscar esto. No, yo lo que siento es lo siguiente. Ella se da vuelta, entra a la casa y todo el mundo que está en la casa participa de su decisión. Todo el mundo. El esposo le va a decir al esposo, en ese tiempo, decirle al esposo, invité al profeta, va a venir a nuestra casa. A la que está en la cocina, decirle, vamos a preparar esto. Al otro, y ella empezar a ordenar en la preparación de la mesa, buscando las mejores cosas, todo el agrado que nosotros hacemos cuando invitamos a alguien. ¿Qué hacemos en nuestra casa? La preparamos. Y cuando nos ponemos con mi esposa, nos multiplicamos. Y ahí, en este sentido, estoy hablando espiritualmente y en las decisiones. La mujer, yo veo que todo el mundo queda implicado en su decisión. Y prepara la mesa con lo mejor. Y ahí se sientan en la mesa. En la mesa se sienta con el profeta. ¿Y qué hacemos en la mesa cuando nos sentamos? Comemos. ¿Y qué más hacemos? Charlamos. Y les voy a contar algo que a mí me impacta, que yo le llamo las sobremesas. Hermanos, las sobremesas. Porque dice el pasaje, cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y acá sí que me siento. Acá estoy de sobremesa con el profeta. Acá estoy de sobremesa y abro mi corazón. En una sobremesa, ¿qué aparece? La nobleza, la verdad, la realidad. Y en esa sobremesa le empiezo a decir al profeta que cómo vivo en mi familia,
lo que estoy teniendo con mi trabajo. Y si me pongo en el corazón de la tsunamita, estaría diciéndole de las necesidades que tienen los vecinos y lo que le pasó a fulano, porque ella, fíjense hermanos, por eso es importante lo del corazón. ¿Cómo será de ella que estaba parada tan bien en su corazón, fuera de sus realidades, que el profeta, cuando llegó el momento de que el milagro llegara en su vida, no sabía ni siquiera que no tenían hijos? Entonces el diálogo con el profeta era abrir el corazón de sus realidades, pero no desde el dolor, no desde la angustia, en el sentido de la tristeza, de su realidad, porque ninguno de esos sentimientos había dominado su corazón, sino que cuando le vinieron a su corazón, los puso por debajo de la nobleza de sentirse en libertad de vivir, porque ninguna realidad le iba a impedir vivir a ella libre. Entonces, ahí se generó en la sobremesa. Y en esa sobremesa que se va construyendo, yo ponía por acá, en esa sobremesa de los encuentros con Dios me doy cuenta de quién es Él y lo que brinda. Y ella se dio cuenta que era un varón de Dios, un santo varón de Dios. Hago un paréntesis en esto y quiero decirles algo, que la santidad en nosotros era un varón santo. La santidad tiene que ser algo, tiene que ser natural, no tiene que ser fabricada. Y lo natural de nosotros tiene que ser santo. ¿Se entiende? La santidad tiene que ser algo natural, no tiene que ser expresado por la forma, con formas, con características, sino tiene que ser algo natural. Este varón de Dios lo expresaba. Esto es un paréntesis, ¿no? Evidentemente se daba cuenta de que estaba con un varón de Dios. Y dice, la tercera cosa que quiero que prestemos atención. Primero era cómo guardamos nuestro corazón, cómo lo construimos por encima de nuestras realidades. Segundo, cuando nosotros tenemos en un corazón noble cosas que tenemos que buscar, como lo hizo la tsunamita, nosotros nos atrevamos a buscarlas, a caminar hacia ellas. Tercero, cuando las tomamos, como éramos acá, la podamos construir cara a cara con Dios, conversando con Dios. Y cuando estamos en una relación con Dios, como la tsunamita dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí la mesa, la silla, el candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede ahí. Lo que noto de esto es que llega un momento que esa relación que tiene con Él, va teniendo con el profeta, llega un momento que todo lo que va recibiendo, ella se da cuenta que en la casa de ella tiene el deseo de construirle un lugar sencillo, un lugar en el cual dice solamente tenga una mesa, un candelabro, una silla y una cama. Ella le construye al profeta no partiendo de su riqueza, de lo que tiene, de lo que es. Ella le construye el lugar al profeta de acuerdo a lo que entiende que el profeta simplemente necesita para estar bien y para morar ahí. No le agrega absolutamente nada. No le dice que el lugar santísimo lo construye con luces, con colores, con lo que tiene. No se lo dice, como venís acá te voy a dar, yo te voy a hacer como tengo, te voy a hacer algo muy lindo. No,
su corazón solamente dice, hagámosle un lugar donde solamente tenga lo necesario para que plenamente el profeta descanse y pueda vivir ahí. Otro ejemplo que quiero que rescatemos es que ella hace parte, viste que le dije que sus decisiones comprometían siempre a su familia y a los que están en medio de su hogar. Cuando los invitó, dijimos que el esposo, las personas que tenía, y cuando ahora lo va a hacer, le dice, hagamos. Al esposo lo compromete. Aunque su espíritu es muy diferente, ella nunca va adelante, sino que lo hace parte. También nos enseña cómo tenemos que construir las decisiones en nuestra casa. Cómo debemos hacer parte al resto. Y construye el lugar, y el lugar lo construye, y en ese lugar va y descansa el profeta. Y esto es lo que me hace ver mi lugar santo cuando se lo construyo a Dios. Después que voy conociendo a Dios, que nos encontramos con Dios, que le abrimos al corazón a nuestras realidades, que caminamos con Él, que nos sentamos de una sobremesa y le abrimos el corazón, está construido también en nuestra vida ese lugar santísimo. Ahí donde mora Dios, ahí donde Dios plenamente se siente que está descansando en mi vida. Ese lugar santísimo que construye la tsunamita hace que cuando mora plenamente en ese lugar, cuando descansa en ese lugar, el profeta solo se para y le dice, qué bien tengo que hacerte, qué bien quieres que te haga, qué es lo que deseas que yo te construya. Y esto le pregunta a la tsunamita. E inclusive la forma que se lo dice es diferente. Esto que le dice del rey, dice, yo estoy bien. Y le entrega algo que ni siquiera tiene pensado. Un hijo. Lo que ni siquiera ella está preparada para recibir. Pero Dios se lo da. Esto es lo que hace Dios sobre nuestra vida. Cuando tenés el lugar santísimo, cuando el profeta entiende y se siente en la comodidad y está tan pleno, brota naturalmente la acción de bien sobre la tsunamita. Le entrega aún lo que a veces nosotros no tenemos ni en cuenta. Dios obra así sobre nosotros partiendo de ese lugar santísimo, de ese lugar que nosotros le hemos construido a Dios. En el pequeño aposento no había nada para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero allí había todo lo necesario para que habitara Dios. Nuestro lugar santísimo. Ese es lo que tenemos que nosotros pensar. ¿Cómo preparamos el aposento de nuestro ser para que el Señor haga su morada? Aparezca la verdad, la fidelidad, el amor, el perdón, la entrega, el servir, la paciencia, el consuelo, la fortaleza. Y a partir de ese aposento, Dios manifieste con un milagro en tu vida. Dios te dé lo que por delante tenés en tu camino. Dios te entregue lo que tenés. Dios le envía un milagro no solicitado e inesperado, pero es una manifestación clara de su misericordia que tiene sobre ella. Ese es
el Dios en el cual hoy nos hemos convocado en este lugar. Eso es como te ama Dios. Eso es como veo. No es que sea esto una regla, hermanos, lo de hoy. Pero esta mujer me fue enseñando y nos fue enseñando hoy cómo nosotros debemos construirnos por encima, en primer lugar, por encima de nuestras realidades. Son dolorosas algunas. No es fácil para algunos de ustedes estar sentados en este momento donde están sentados. No es fácil vivir lo que viven, seguramente. Pero no pueden ser que esas realidades no nos impidan a nosotros, nos impidan que Dios, nuestro invitado, esté morando en nuestro interior. Y si en este diálogo todavía nos falta sobremesas con Él, hagámoslo, porque detrás de esas charlas que tenemos con Dios, nace en nosotros cada vez más la construcción de nuestro lugar santísimo. Nos convertimos en el lugar donde Él va habitando y donde día a día, hermanos, Él nos da todo lo necesario para que cada realidad esté cubierta por su obrar milagroso. Dios hace milagros en nuestra vida todos los días. Todos los días nos da su provisión milagrosa. Todos los días nos da esto. Quiero compartirles dos cositas y me quedé sin agua. Muy bien. Dios cumple su promesa, no nuestros deseos, y lo hace en su tiempo. Fíjense que dice que al tiempo señalado, después que le dio la palabra, dio a luz un hijo. Lo que Dios nos ha dicho y nos dice, siempre se cumple. Quizás no son nuestros deseos, pero se cumplen. Quiero decirles dos cositas, con esto quiero terminar. En este pensamiento, el hijo de la tsunamita dice que creció. Y en un momento va con el padre, y cuando está con el padre, se enferma. Y el padre, fíjense cómo es, ¿no? El padre se lo manda con un empleado. No es que él agarró a su hijo, estaba enfermo, se lo llevó a la madre. Por eso digo las características que decíamos que ella tenía de su familia, ¿no? Pero se lo llevó a su esposa, uno de los empleados de ellos. La mujer lo recibió, lo tuvo en sus brazos y murió. Murió la bendición. Murió el milagro. Aprendí que ella, cuando tuvo este encuentro, ¿sabe dónde lo llevó? Después leen más el siguiente en la Biblia, si siguen este pasaje, dice esta historia. Ella agarró a su hijo en brazos, dice que lo tuvo en brazos, lo tomó y lo llevó al lugar santísimo, al lugar donde el profeta vivía. Lo posó en su cama. Ella no tomó a su hijo y empezó a despotricar, o empezó a gritar, o empezó a pensar, o empezó y lo dejó ahí, y empezó a decir, a buscar. No sabe qué hizo, lo dejó en el lugar santísimo, primero. Y lo segundo, fue y le dijo a su esposo que necesitaba un asna para ir a buscar al profeta a 23 kilómetros que estaba de ahí, a Eliseo. Y Eliseo, cuando la fue a atender, la vio de lejos y mandó a su siervo. Y cuando ella lo vio a su siervo, le dijo
que le preguntó el siervo, dice mi señor, ¿qué te pasa? Estoy bien, quiero hablar con él. Y fue a Eliseo y le dijo, lo que tú me diste ha muerto. Entonces Eliseo le dijo, yo te doy, le doy el bastón, sí, el báculo. Y va y anda, le dijo a mi siervo, y vaya a que le dé vida, a que lo atienda. Y ella dijo, no. Si el que tienes que ir sos vos. Vos tenés que ir. Y lo agarró de sus pies y tuvo que ir. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que en la vida estos milagros y estas realidades que tenemos las confrontamos. Y a mí me enseñó de que, en primer lugar, cuando tengo estos problemas, el primero que tengo que ir y al único que tengo que ir es a Dios. Él es. Yo sé que tengo gente que me ama, que me quiere, a mi esposa, pero el primero es Dios. Y después de Dios, en Él busco la respuesta. No siempre será que me dará la vida, pero su respuesta es la apropiada. Me dará la fuerza, me dará el contenido. Pero lo que Dios te dio, solamente Dios tiene el poder para administrarlo y llevarlo adelante. Y evitamos muchos dolores de cabeza cuando vamos a otras personas, a otras realidades que no es a Dios. Ella fue y lo depositó en el lugar santísimo, en el lugar donde había morado siempre el profeta. Ahí es el tema. Y lo otro, para aquellos que a veces nos toca dejar cosas que tenemos que renunciar a ellas porque hay otras realidades que Dios nos marca en el camino. En un momento, el profeta fue y le dijo a la tsunamita que junto a su familia se fuera y dejara todas sus propiedades, todo. Está en el capítulo 8 esto. Y dejó todas sus propiedades por 7 años. Y se fue porque había una hambruna. Iba a haber mucha hambre en toda la zona. Y se fue. Y se fue de ahí y volvió a los 7 años. Y si leen la forma inclusive que se da, se van a dar cuenta. Dice que cuando fue 7 años se presentó delante de quien era la autoridad, el rey. Porque ella quería que le fuera restituida su tierra. Lo que había dejado. Y el rey, en ese momento, dice el relato, por eso hay que ver cómo Dios obra. Es interesante leerlo porque dice que en ese momento el rey estaba hablando con Giezi. Y Giezi le estaba diciendo el milagro que había hecho el profeta con la vida del hijo de la tsunamita. Y cuando aparece la tsunamita, le dice el siervo, esta mujer es la que yo te estoy contando que tuvo este milagro. Entonces, en este relato, lo que sí es que el rey ordena que se le restituya la propiedad y además el producto de esos 7 años que había tenido la tierra. Dios nunca, al que obedece, nunca deja de responderle, porque estamos delante de Él. La vida de esta mujer nos enseña con cosas que seguramente en este relato vos has reflexionado. Para mí me ha enseñado varias cosas, me ha hecho pensar. Así que ahora yo lo que quiero es que ahí donde estemos, inclinemos nuestro rostro, nuestra mente, nuestro corazón, y que te pongas a pensar si las realidades te tienen dominado y tu corazón no está libre, no está
abierto, para poder ir a invitarle a Dios que entre a esa realidad y puedas dialogar, tener tu charla con Él y puedas llevarlo hasta ese ámbito, ese aposento único que tenés en tu corazón, para que Él te mire a los ojos y te pueda decir y pueda obrar tu milagro, pueda darte tu provisión. Habla con Él. Decile cómo te sentís. Expresale. Atrévete, como lo hizo esta mujer. No dudes. Dios te ama. Dios te sostiene. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu sueño. Atrévete. ¿Qué quieres que te haga? Hoy te dice el Señor. Señor, gracias. Gracias por escucharnos, por recibirnos, por hablarnos. Gracias por esta mañana, porque hemos tenido una sobremesa contigo y queremos llevarnos el contenido, porque queremos vivir a pleno lo tuyo, porque siempre es lo bueno, lo que nos hace bien. Gracias por esta mañana. Gracias, Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Rubén, por la palabra. El Señor tiene siempre algo para nosotros cuando estamos en medio de la necesidad, y Él se acuerda de todo lo que hemos hecho, de cómo hemos servido, de cómo hemos dado, y Él les recompensa a sus hijos. Amén. Eso es lo importante. Hoy la palabra nos está incitando a creer en Él, y también a dar lo mejor de nuestras vidas, a pesar de nuestras circunstancias, de lo que nos esté pasando, a darle a Dios. Amén. Y fíjese que qué importante es ver en este pasaje que compartía nuestro pastor Rubén, ver cómo Dios obraba, y a pesar de que el profeta, que tenía ese conocimiento tan espiritual, sin embargo Dios le veló, no dejó saber lo que le pasaba a la mujer, porque la mujer lo necesitaba a él, que estuviera ahí presente con su necesidad. Y tuvo que ir el profeta, y fue donde el profeta hace esa resurrección tan maravillosa. Tuvo que ir allí, presentarse, estar arriba del niño, hasta que Dios le da la vida nuevamente a esa criatura, y la mujer pudo, volver a alegrarse, ¿no? Qué lindo ver en una familia, como tantas familias que a veces veo que el hombre va por un lado, la mujer, pero ver el respeto, ver todas esas cosas que estaba marcando Rubén allí, lo importante que es estar unidos, y Dios siempre trae la victoria, siempre trae esa victoria que necesitamos cuando nosotros servimos al Señor de todo corazón. Le invito a ponerse de pie, y allí donde está, levante sus manos al cielo, y esa pregunta que decía Rubén: Señor, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué quieres que haga?
Señor nos pregunta eso: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es el milagro que tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú estás buscando de Dios? ¿Qué es eso que necesita tu familia? Allí preséntalo delante de Dios. Señor, tú eres el Dios de Eliseo y eres nuestro Dios que está en este lugar. Nosotros clamamos a ti, te adoramos, te honramos a ti, oh Dios. Queremos que tú concedas las peticiones que necesitamos, Señor. Mira nuestra necesidad, mira aquellos que están enfermos, mira aquellos que están con problemas, Señor, económicos, con problemas judiciales. Mira, Dios, la necesidad de cada familia. Que tu mano poderosa traiga libertad, que la mano poderosa haga milagros, que la mano de Dios toque los corazones, que la mano de Dios rompa cadenas, que la mano de Dios traiga libertad a las familias, traiga unidad en los hogares. Donde, Señor, las tinieblas quieren reinar, que el poder de Dios se manifieste trayendo paz, trayendo misericordia. Señor, te rogamos, Dios, donde hay allí problemas en la familia, que tú traigas esa sabiduría para vivir en armonía y en unidad. Señor, trae esa bendición en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra casa para que tu presencia entre en nuestro hogar y bendiga a nuestra familia, Señor. Señor, te honramos a ti, glorificamos tu nombre en este día. Señor, concede las peticiones de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, Señor, amén. Cantamos una alabanza al Señor para cerrar este culto y luego nos saludamos.